Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren. Bienvenidos al diplomado de las 8 competencias de coaching de la Federación Internacional de Coaching, organizado por Coaching Global. Soy Damián Golbar y voy a ser el anfitrión de ustedes el día de hoy y el anfitrión en estos 8 días. Estamos llegando a la mitad del diplomado, estamos entrando en el quinto día. Todas las sesiones que hemos tenido hasta ahora están grabadas, ustedes pueden tener acceso en Facebook o en YouTube. Si van al canal de Coaching Global, pueden acceder a todas las grabaciones que tenemos hasta ahora y los próximos 4 días, y van a estar disponibles hasta el final, o sea que están disponibles hasta el lunes. Así que si no tuvieron oportunidad de asistir a alguna de las sesiones, los invito a que vayan a YouTube o a Coaching Global. Estas sesiones están disponibles hasta el lunes y a partir del lunes están disponibles en el canal de Coaching Global, pero requiere una membresía. Y hoy es un día muy especial porque tenemos dos invitadas, una colega que aprecio mucho desde México, Ana Escalante, y a mi mamá, Norma Perel, que nos va a estar acompañando. Lo que tienen en común las dos es que son Master Coaches, como todos los invitados que tenemos en este programa. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, Master Coaches significa que tienen por lo menos 2.500 horas de experiencia, que han tenido que pasar un examen bastante dificultoso para poder acceder a esta credencial. Y lo que tienen en común las dos también, que son psicólogas. Bueno, entonces creo que hasta ahora compartimos todos, los tres. También son coaches con muchísimos años de experiencia, son mentor coaches, son supervisoras de coaching. Así que tenemos con nosotros en este momento dos profesionales que son pioneras. Ana fue la primera Master Coach la mexicana. Norma fue una de las pioneras del desarrollo de la Federación Internacional de Coaching en el capítulo de Argentina. Fue una de las fundadoras, estuvo en el board de directores por muchos años. También lo que tienen en común es que son autoras. Ana acaba de presentar su libro sobre integridad, se llama Integridad, el lenguaje de las posibilidades, un libro excelente que yo también lo estoy usando ahora en el libro que estoy escribiendo. Y Norma escribió varios libros, acá tengo obviamente en mi biblioteca los libros, así que se los voy a mostrar. El primero es Competencias de Coaching Aplicadas, lo escribió con Damián Golbar, no sé quién es. Y este libro es un libro que explica todas las competencias para los que estén interesados, y ahora la estamos revisando, justamente porque con los cambios que se hicieron, el objetivo que tenemos en este diplomado es poder hablar sobre los nuevos modelos y la diferencia que hay entre el modelo anterior y el modelo nuevo. Lo que hablamos hasta ahora es que de las 11 competencias anteriores pasaron a ser 8, y algunas competencias son las mismas, hay una nueva, que es la mentalidad de coaching, que la vamos a estar presentando el último día con Elena Espinal, y hasta ahora las competencias que presentamos son las mismas, con algunos pequeños cambios, pero hablamos de práctica ética, acuerdo de coaching, confianza, presencia, hoy vamos a hablar de escucha. Estas competencias del modelo anterior vuelven a presentarse en este modelo, y los próximos días vamos a hablar sobre algunos cambios en las competencias, que es crear conciencia, que vamos a hablar mañana, que son 3 competencias anteriores que se transformaron en una, y otra que tiene que ver con el desarrollo personal, que también son 3 competencias del modelo anterior que se transformaron en una. Otro libro de Norma Perel es Mentor Coaching en Acción. Norma es una de las pioneras en la formación de mentor coaches. Los mentor coaches son las personas que entrenan a coaches, y es pionera en la formación de mentor coaches, tiene un programa de mentor coaches por más de 5 años, más de 20 grupos se graduaron de programa, y Coaching, un mundo de posibilidades es el tercer libro, donde con otros colegas presentan la diferencia entre coaching y otras prácticas profesionales, entre psicología, psiquiatría, educación, counseling. Entonces, estos son recursos muy importantes para todos los coaches, y quiero reconocer a Norma por su compromiso, lo mismo que Ana, a las dos por su compromiso para la profesión de coaching. Así que con esta introducción lo dejo a todos en muy buenas manos. Vamos a tener una presentación de aproximadamente media hora sobre la competencia escucha, y después vamos a tener un diálogo. Así que los invito a todos a que participen activamente.
La manera que pueden participar es a través de de donde estén. Pueden compartir ahora, por ejemplo, sería lindo saber desde dónde se están comunicando. Si quieren compartir cada uno que está con nosotros, desde qué ciudad, desde qué lugar del mundo están hoy. Así que los invitamos a que compartan con nosotros eso, y durante la sesión, Norma, Ana, también pueden invitar a todas las personas. La mayoría son coaches, pero hay personas que no son coaches. Para los que no son coaches, la competencia de hoy, escucha, es una de las competencias más importantes de nuestra vida para poder desarrollar relaciones, conseguir resultados. Así que es totalmente aplicable en cualquier esfera laboral, no solamente en coaching. Así que esta competencia nos va a permitir poder tener mayor efectividad en nuestra vida en todos los ámbitos. Así que los invitamos a los que nos acompañan hoy, que no son coaches, a que también lo vean, cómo pueden aplicar todo esto en sus vidas. Y también los invitamos a que al final del programa, cuando termine, que compartan en nuestras redes sociales sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios. Ayer hice mi primer Instagram Live, y a pedido de Fernando, que nos pidió a todos que hagamos eso, así que los quiero invitar a todos a que lo hagan. Y me salió torcido, así que si lo llegan a ver, van a tener que por ahí doblar la cabeza, porque bueno, estamos todos acá aprendiendo a cómo funciona el Instagram, pero bueno, es una muy buena manera de acercarnos, y ahí también tuve la oportunidad de responder a preguntas que no pudimos responder ayer, así que los invito también a que lo vean. Norma, Ana, un gusto tenerlas acá con nosotros, bienvenidas. Las dejo para que comiencen su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar yo. Vamos a alternarnos con Ana. Vamos a tratar de que sea una conversación también con el público. El objetivo, bueno, es que conversemos justamente sobre la escucha, que, como dijo Damián, es una de las competencias más importantes de la ICF, pero también para la vida. Así que vamos a tratar de articularlo para que pueda servir para la vida cotidiana, para los que no son coaches, para los que son coaches, para los que tienen más formación. Así que, bueno, vamos a comenzar para ver qué se escucha. O sea, la escucha se articula, o sea, todas las competencias se articulan entre sí, pero la escucha fundamentalmente se basa, digamos, en la confianza, la ética, digamos, todas las competencias que ya hemos visto hasta ahora, y es fundamental para crear conciencia y para hacer preguntas poderosas, o sea que de acuerdo a cómo escuchemos vamos a poder después preguntar, o sea que es central, digamos, en todas las competencias, entre todas las competencias, en la articulación de las mismas. Ahora, ¿qué es escuchar? Escuchar es oír más interpretar. Ahora, Echeverría, en su segundo libro sobre la escucha, la define como observar, percibir más interpretar. O sea que percibir es como más amplio, percibimos con todos los sentidos. Oír, así como la oreja está representando, sería como la parte más fisiológica del escuchar. Pero escuchar es algo más que oír, es algo más, porque podemos estar oyendo con el oído, pero no escuchando. Entonces, ¿qué pasa con nuestra escucha? Cada vez que escuchamos, estamos interpretando en el sentido que estamos emitiendo juicios de acuerdo a quiénes somos, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestros modelos mentales. Yo como psicóloga, cuando pasé a estudiar coaching, realmente pensé que no lo iba a lograr nunca, porque como psicóloga interpretaba, tenía explicación para todo lo que escuchaba. Una interpretación, claro, diferente a lo que llamo ahora interpretar, que es emitir juicios y dar significado a lo que estamos escuchando. En ese momento, interpretar era, bueno, más una interpretación de origen psicoanalítico, ¿no? Escuchando causas profundas a todo lo que escuchaba. Cuando empecé coaching pensé que me iba a resultar muy difícil, y es lo que pasa ahora con
por ahí coaches que vienen también de escuelas o de formaciones diferentes, siendo consultores o siendo capacitadores en liderazgo, que de repente empezar a aprender a escuchar de otra manera, sin aconsejar, sin enseñar, sin decir lo que hay que hacer, y sin, en fin, sin ser el experto, es muy difícil. O sea que en psicoterapia la relación es más asimétrica, por ejemplo. Y en coaching es más horizontal, o sea que lo que escuchamos desde otro lugar, desde un lugar de mucha humildad. Tenemos que tener mucha apertura para poder escuchar al otro y mucho respeto por el otro. O sea que estas serían como diferencias fundamentales que yo también tuve que aprender y que me gustaron. O sea que cada vez disfruto más ser coach, ser mentora y ser supervisora desde un lugar de mucha humildad, ¿no? De mucha humildad y de una apertura a seguir aprendiendo permanentemente. Así que bueno, hay muchas formas de escuchar y también podemos escuchar desde la soberbia de que lo sabemos todo y escuchamos para tener razón. Ese es un tema. O sea, partimos de que la verdad no existe, que siempre la escucha va a ser algo subjetivo. Así que yo les preguntaría a ustedes cómo son escuchando, porque esto produce muchas dificultades también en la vida cotidiana, de acuerdo a cómo soy, voy a escuchar. Entonces, ¿cómo estamos siendo cuando escuchamos? Es una pregunta importante que después pueden ir anotando en el chat. O sea que así hacemos intercambiando y conversándolo con Damián cuando él se va a ocupar de mirar los chats y ver las preguntas y las intervenciones de ustedes. ¿Querés seguir, Ana? Claro. Entonces, lo que nos ocupa es empezar a observar cuál es la definición de la International Coach Federation, que significa escuchar activamente. Y lo primero que llama la atención es este gerundio, que significa un proceso continuo. Entonces, aquí está la definición. La definición es escuchar activamente. El coach se enfoca en lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender plenamente lo que se está comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y apoyar su autoexpresión. Y esta definición, además de que está muy, muy completa, hace referencia principalmente, a diferencia de la otra definición, en 3 puntos me quisiera yo enfatizar. La primera es la parte sistémica, que vamos a hablar hoy. Me imagino que durante este diplomado se ha hablado continuamente sobre el énfasis del contexto en el que está inmerso el coach. Y hoy vamos a explorar mucho sobre eso, esta parte sistémica relacional. La segunda es, ¿qué tipo de relación tenemos que tener? ¿Qué tipo de escucha tenemos que tener para que la persona, el cliente, se exprese totalmente? ¿No? Entonces estamos invitados a hacer una escucha de respeto, una escucha que produzca creación, una escucha que permita la autoexpresión del cliente en todas sus formas. Entonces, con esta definición, vamos a ir uno por uno viendo cuáles son estas, digamos, no marcadores, pero las partes en donde la descripción de la escucha, de acuerdo con la ICF, y de ahí después vamos a ampliar un poquito más el tema. Entonces, Norma, si quieres, la que sigue. Sí. Bueno, acá tenemos el gato y el león. ¿Quién soy cuando escucho? ¿Soy un gato y del otro lado el que me habla es un león? Si es así, lo que voy a escuchar va a ser muy diferente a que si realmente veo un gato del otro lado. Por ejemplo, en una sesión de mentor coaching, me acuerdo que un mentor que estaba practicando, siendo mentor, recibe un feedback y se pone muy mal. Se pone muy mal porque él pensaba que
era un experto que iba a ser perfecto su actividad y que de repente le den un feedback, aparte de ser alentador, porque le mostraron todo lo que los compañeros, ¿no? Todo lo que había sido efectivo, el ver que podía haber cosas que podía mejorar en el futuro, lo puso mal. O sea, a pesar de que, bueno, hizo la certificación en Mentor Coaching porque la necesitaba para poder sacar su acreditación, el lugar de soberbia es el peor enemigo del aprendizaje. O sea, si yo pienso que lo sé todas, me va a costar mucho aprender y recibir un feedback que me permita ubicarme en un lugar diferente. O sea que a lo mejor él empezó como un león y después se sintió como un gatito a expensas de lo que estaba recibiendo del otro lado, ¿no? O sea que era un feedback correctivo para poder crecer. O sea, yo sigo aprendiendo permanentemente con cada grupo, con cada actividad que tengo. Es la posibilidad de escuchar para aprender y no escuchar desde el lugar de lo sé todo, ¿no? O tengo la razón. A ver, desde la ICF, como decía Ana, la visión es más sistémica, o sea que considera el contexto, la identidad, el ambiente, las experiencias personales, las creencias, los valores del cliente, para asegurar la comprensión de lo que cada cliente está comunicando. Esto sirve tanto para la ICF, para el coaching, como para la vida cotidiana. O sea, tener en cuenta todos estos aspectos que están influyendo en cómo estoy escuchando y a la vez en quién está hablándome o diciéndome lo que me está diciendo. Así que, bueno, si quieres seguir tú. Claro que sí. Entonces, lo primero que vamos a platicar es un poquito de qué es el contexto. El tipo de énfasis que está haciendo la ICF es explora el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es aquello que permite la expresión, pero que es invisible para nosotros. Por ejemplo, el aire para los seres humanos, el agua para un pez. Es eso que permite la expresión de lo externo, pero que de alguna manera lo califica. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En una madre le dice a un hijo, yo te amo, el contexto de su maternidad modifica el mensaje y el significado de la palabra te amo. A que si un novio le dice a su novia yo te amo, este otro contexto, esta otra la relacionalidad que está dentro de ellos, modifica el mensaje y por supuesto modifica las posibilidades de la palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos, cuando estamos escuchando desde el sistema o desde el contexto, estamos de alguna manera escuchando más allá. Como dice Maturana, todo lo dicho es dicho por alguien. ¿Quién es ese alguien que está hablando? ¿Quién es ese alguien desde dónde lo dice? El ser humano está metido en diferentes contextos. Y estos contextos, cuando los escuchamos, modifican de alguna manera lo que el cliente dice y nosotros, si estamos ciegos al contexto, no vamos a entender lo que está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los contextos? Por supuesto, el contexto personal, ¿no? De dónde está inmersa la persona, si vive sola, si vive acompañada, si vive, si tiene suficiente economía, desde dónde está hablando desde su vida personal o su vida familiar, ¿no? Está inmerso dentro de una familia que lo acepta o él está afuera de la familia o tiene una familia desintegrada o integrada, va a modificar muchísimo lo que estamos escuchando. Inclusive cualquier mensaje que dé, por decir estoy solo, es diferente decir estar solo dentro de un contexto de una vida familiar donde la persona vive dentro de con sus padres o madre o sus hijos o lo que sea, a decir estoy solo dentro de una persona que vive completamente aislada. El contexto laboral también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando damos coaching ejecutivo y una persona quiere empezar a ejercer un liderazgo, es importante que como escuchas empecemos a escuchar
Sí, ¿cuál es el contexto de esa empresa? ¿Cuáles son las relaciones que este cliente tiene con la autoridad? Si hay permiso de que exprese ese liderazgo dentro del sistema laboral, etc. El contexto comunitario, como vamos a ver, todos tenemos diferentes comunidades, y el contexto sociocultural, que modifican de alguna manera lo que se está diciendo. Entonces, cuando nosotros escuchamos no solamente lo que está diciendo, sino escuchamos 4 cosas adicionales. Escuchamos la identidad, la experiencia, las creencias y los valores de las personas. Miren, la identidad, como ustedes saben, es un constructo social. No es que yo diga lo que yo digo de mí y ya, entonces yo ya soy. Yo soy siempre en relación a otros. Entonces, ¿quién yo digo que yo soy? Tanto como cliente, como coach, modifica la escucha. Ese es el contexto de identidad que modifica la escucha. Y diversas identidades. Nosotros tenemos diferentes identidades dependiendo, pues, de los diferentes contextos a los que vamos. Y cuando nosotros escuchamos a un coach, a un cliente como coaches, debemos escuchar también y con profundo respeto, como decía Norma, con humildad, esas diferentes identidades. Escuchar las experiencias, cuáles son las experiencias pasadas, las experiencias y cómo estas experiencias cuando escuchamos se vuelven como una red que hace que interpretemos, como decía Norma, lo que está sucediendo ahora. Entonces, escuchar un poco más allá, escuchar las creencias y los pensamientos que son la parte donde se fundamenta la conducta del cliente, por supuesto, y los valores que el cliente expresa que tiene son, si es congruente con sus valores, si los traiciona, si es una persona leal, etc. Entonces, estas cosas son las que están metidas dentro de una sesión de coaching con la escucha. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el coach? ¿Cómo puede asegurarse que lo que está escuchando es lo que dijo el cliente? Porque hay una frase también de Maturana que dice, uno dice lo que escucha y el otro escucha lo que escucha. Uno dice, perdón, lo que dice y el otro escucha lo que escucha. O sea que no siempre lo que el otro dice va a coincidir con lo que yo escucho y viceversa. O sea que para constatar si realmente es así, si lo que realmente escuché está bien, es adecuado, voy a parafrasear, o sea, voy a repetir de algún modo lo que escuché para ver si es así o no. Esto lo usamos mucho en coaching, pero no hay que abusar de esto, porque al abusar de esto realmente hay muchos coaches principiantes que como no saben qué preguntar, se la pasan parafraseando lo que dice el cliente. Y no hay que parafrasear más que 1 o 2 veces, por ahí para sintetizar el acuerdo, después algún parafraseo de alguna duda que realmente nos quede. No podemos estar toda la sesión parafraseando, pero sí cuando tenemos alguna duda acerca del sentido que le está dando la persona a lo que está diciendo. A ver, esto también tiene que ver con los malentendidos. Este es un punto muy importante en los vínculos humanos, el dar por sentado que lo que escuché es lo que dijo el otro. Por ejemplo, hubo cambios de horario en distintos lugares del planeta, o sea, sobre todo de Latinoamérica, de Europa, porque teníamos grupos con personas de Latinoamérica y de España, de Estados Unidos, y hubo distintos cambios de horario. Entonces, hubo que conciliar, a ver, y preguntar. Varias veces se preguntó y se puso de acuerdo con qué horario nos íbamos a manejar en los encuentros, porque había algunos que se habían permanecido fijos y otros no. Si esto no hubiera sido así, porque en una oportunidad alguien no consultó, llegó 1 hora más tarde y otra persona llegó 1 hora antes. O sea,
son distracciones de no tener en cuenta el contexto, dónde estamos ubicados, en qué país del mundo y qué es lo que está pasando a mi alrededor, cómo tengo que estar atento. Pero esto, como estos malentendidos surgen permanentemente en los intercambios. Por ejemplo, cuando alguien se molesta por algo que el otro dijo, porque interpretó un gesto que hizo, eso también es escuchar un gesto. Y de repente el otro hizo un gesto porque le picaba la nariz, pero ya se le vio la nariz fruncida, ya estás enojado y ya me pongo a la defensiva. Bueno, no, a ver, primero averiguo, che, te picó la nariz, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste la cara? Estos malentendidos en las parejas tienen muchas consecuencias. Y en coaching, por ejemplo, en mentor coaching, cuando se repiten preguntas porque no se escuchó lo anterior que dijo, eso es serio y es grave. O sea, hay que estar muy atento y por eso tiene mucha relación con la presencia, la escucha. O sea, estar muy presente, muy atento, vaciar nuestra cabeza y estar escuchando lo que el otro dice es muy importante. Porque si no escucho, me distraigo, voy a volver a preguntar algo que ya el coach, el cliente dijo, y eso es serio. Por eso es tan importante la escucha, el poder escuchar y escuchar bien. La siguiente, vamos a pasar a lo que son las células espejo. Hay investigaciones que se han realizado con macacos, donde le han puesto electrodos a unos macacos mientras pelaba una banana, que le tomaba las ondas cerebrales, y después se comprobó que las mismas ondas cerebrales aparecían ya no cuando el macaco estaba pelando la banana, sino cuando cuando el macaco veía que el investigador estaba pelando la banana. O sea que de ahí se hicieron muchos estudios y se comprobó que hay células que tienen que ver con, que están ubicadas en la corteza cerebral premotora y motora primaria, que están conectadas con la imitación y con la conexión entre digamos, los campos energéticos de una persona y de otra. Por ejemplo, a los 6 meses, un bebé, todo lo que tiene que ver con imitación, las sonrisas, dice que imita más a los padres en las sonrisas, en los gestos, cuando más evolucionadas tienen estas células espejo. Esto está en estudio y está comprobado, por ejemplo, se aplica al contagio de las emociones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un video muy, muy bueno sobre la risa en un vagón de subte, donde uno se empieza a reír y se empiezan a reír los que lo rodean y después se empieza a reír como una prueba que se ha hecho, ¿no? Se empiezan a reír todos en el vagón. Cómo la risa es contagiosa. Lo mismo el llanto. Si uno va a un cine, ve un espectáculo, una película muy emotiva, vemos a varias personas llorando. O sea, el contagio de las emociones también pueden tener que ver con estas células espejo que funcionan también en forma inconsciente, ¿no? En neurociencia también se habla de la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, de las nuevas rutas que se crean, los caminos a partir de una práctica habitual. Esto también tiene que ver con la escucha. La siguiente, lo que no hay que hacer. Acá yo te diría que pongas toda la lista. O sea, si el coach no entendió, tiene que preguntar. En la vida cotidiana también tenemos que preguntar al otro, ¿qué quisiste decir cuando me dijiste eso? No interpretar lo que quiso expresar un cliente. Hay que preguntarle. Si vemos que cambió el gesto, bueno, no dar por sentado que está contento. Bueno, ¿te pusiste contento? ¿Te pusiste triste? Bueno, no. ¿Qué significa este gesto que cambiaste? No interrumpir a menos que sea necesario. O sea, si estamos escuchando, no tenemos que interrumpir al cliente, tenemos que esperar que termine de hablar, esperar unos minutos, contar hasta 3 segundos antes de hacerle una nueva pregunta, porque a lo mejor ese tiempo le damos para que siga reflexionando. O sea, no encimarnos. No reiterar preguntas que ya contestó, como ya dije hace un ratito. No encimarse por estar apurado por preguntar. O sea,
De repente, bueno, estoy muy acelerado y con la cabeza ya tengo la pregunta preparada y se la hago antes que termine de hablar el cliente. Y no danzar juntos por no respetar el ritmo, o sea, tiene que ser una danza, y la danza se realiza escuchando el ritmo también del cliente. Si yo soy muy acelerado y el cliente es muy lento, no me va a poder seguir mi ritmo al hacerle yo las preguntas, y viceversa, o sea, por ahí el cliente es muy acelerado, y si yo le hablo en un ritmo muy lento, muy pausado, también se va a poner nervioso. O sea que respetando el ritmo se puede danzar de una manera diferente. La próxima. Creo que sigues tú, ¿no? Ah, no. Sí, muchísimas gracias, Norma. Otro de los aspectos fundamentales de la escucha es reconocer y preguntar cuando hay más de lo que el cliente está comunicando. Y esto es, por ejemplo, cuando un cliente se queda en la superficie, describe, describe, describe hechos, cuenta muchas historias, pero no entra en cuáles son las repercusiones que tienen para él, cuáles son lo que realmente la emocionalidad que le está tocando, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un cliente podemos observar que nosotros como escuchas podemos ir y preguntar mucho más de lo que no se está diciendo, no solamente de lo que se está diciendo. Por ejemplo, preguntar sobre el cuerpo, sobre cómo esto se siente dentro de ti, preguntar sobre cuáles son las creencias que están haciendo o subyacentes a lo que se está diciendo, etc. Y esta escucha es una escucha como callada o quieta, ¿no? Para poderla tener es necesario estar en presencia, como decía Norma, y poder estar totalmente ahí, todos tus sentidos ahí con el otro. Y creo que otro ejemplo es como, no sé, tal vez un personaje en una historia que se repite y se repite y se repite en diferentes personas. Por ejemplo, hacerse victimario o víctima, por ejemplo, de alguien y ver que es víctima de un miembro de una familia, víctima de un miembro laboral, víctima de su pareja, víctima. Eso nos está diciendo, pero tú lo puedes tomar del contexto y empezar a hacer preguntas, escuchar qué posición existencial, qué valores, qué creencias están creando eso que la persona escucha. Bueno, y acá llegamos a las emociones. O sea, el coach tiene que reconocer y explorar las emociones del cliente, los cambios de energía y otros comportamientos. Sobre otros comportamientos va a aclarar un poco más Ana. Pero me voy a focalizar más en las emociones, que es algo muy, muy, muy importante. A ver, les voy a dar un ejemplo. En una situación de supervisión había un coach que recibe a una cliente que estaba enferma de cáncer. Y en ese momento la cliente empieza a hablar, está muy angustiada, el coach se da cuenta, está muy angustiada, a tal punto que le pregunta qué puede hacer por ella. O sea, era un coach que estaba recibiendo también mentoring, o sea, como que tenía que aplicar las competencias de la ICF, pero en ese momento se puso al servicio del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesitaba? Y creo que eso es muy, muy importante para tener en cuenta. O sea, no seguir una estructura porque hay que seguirla. No hay que seguir una estructura porque aprendimos que tengo que preguntar tal y tal cosa, no. O sea, si el cliente está angustiado y viene con una situación particular, por lo menos en esa sesión, poder escucharlo. Y la clienta lo que planteó es que no podía hablarlo con su familia porque su familia se angustiaba más que ella.
ella sentía que tenía que estar sosteniendo a la familia y había cosas que realmente no podía hablar, y lo único que necesitaba era ser escuchada. Y esta coach escuchó en silencio a esta clienta de manera tal que se pudo ir muy aliviada. Después, bueno, se verá si a lo mejor la clienta necesitaba algún otro tipo de apoyo, si el coach estaba capacitado para seguirla atendiendo o no. Y si realmente por ahí, con este alivio que había logrado, quizás necesitaba alguna otra cosa que no fuera coaching. A lo mejor alguna terapia o un psicólogo que pudiera ayudarla, pero es importante que el coach también pueda conocer sus límites, pueda conocer hasta dónde, por ejemplo, en otro ejemplo, en un mentoring, en una certificación de mentor coaching, la persona que hacía de mentor, de coach, perdón, no escuchó a la clienta que venía con un problema de COVID-19. Estaba muy angustiada por una situación familiar, de personas que se le habían quedado a vivir en la casa y demás. Y le siguió preguntando, o sea, respondiendo, porque tenía que responder las preguntas del coach, de coaching. Y tuve que interrumpir la sesión porque en ese momento la persona estaba muy angustiada y no podía continuar, no podía responderle al coach. O sea, era un coach principiante, por supuesto, y teniendo como que ajustarse mucho a las estructuras, de algún modo, fue un aprendizaje muy importante también para él. En ese momento también era válido poder decir, bueno, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas que te pregunte? O sea que estos serían como dos situaciones extremas que pueden ejemplificar lo que sería en una sesión de coaching el trabajo con las emociones. Y si llora, por ejemplo, un cliente, hay que dejarlo llorar. Lo mismo en la vida cotidiana. Si tiene un amigo o un pariente que está llorando, llorá, desahogate. Yo estoy aquí para acompañarte, para escucharte, pero dejar que el otro se desahogue es muy importante. Como ya estamos, me parece, pasados de tiempo, no sé si querés seguir vos. Sí, gracias. Muy rapidito, porque me parece que ya vamos a tener que ir terminando. Muy bien, pues un ejemplo de cómo integrar las palabras, el tono de voz, el lenguaje corporal de cada cliente, es justo lo que demuestra la escucha. Por ejemplo, en una empresa, cuando tú haces coaching ejecutivo y vas a una empresa y hay un lenguaje, una cultura específica dentro de la empresa. Cuando tú escuchas a tu cliente es súper importante poder escuchar qué significa lo que te está diciendo. Por eso una de las preguntas más importantes que denota escucha es cuando tú dices esto, ¿qué significa? Por ejemplo, hablando de emociones, ¿no? Una clienta me decía que ahorita siento como si tuviera una nube negra. ¿Qué significa esto? El uso de metáforas que representa el mundo interior del cliente para poder compartir y crear un lenguaje común dentro de la sesión de coaching. Y eso es importantísimo porque eso es lo que genera la relación. Significa que te estoy escuchando, significa que te estoy oyendo, significa que estoy creando un mundo contigo desde crearlo juntos. La escucha es un proceso de co-creación. Y esto se da mucho a través del fenómeno de rapport, es decir, nosotros escuchamos tanto lo que se dice como el cuerpo. Y hay una regla súper interesante, aunque realmente no está totalmente, hay varios estudios que un poquito critican esta regla, pero todos mencionan lo mismo. La regla del 55-38-7 es nosotros escuchamos el 55% de la fisiología del hablante. Es decir, si se mueve, si no se mueve, el tono de voz que deseamos, los ritmos, etcétera. Y es 55% modificador del contenido. ¿Saben cuál es el 38%? El tono de la voz, el tiempo, el timbre, el volumen de la voz
comunica muchísimo, y cuando nosotros somos coaches debemos de escuchar también eso y hacer tal vez comentarios o preguntas. Veo que estás hablando más suave, qué estás pensando, o inclusive nosotros desde el rapport ir modificando con ese ritmo que platicaba Norma hace ratito. Y el 7% son las palabras, lo que el cliente dice y no dice. Y finalmente, rápidamente, aunque no porque sea rápido, no es importante, es notar las tendencias, comportamientos, emociones de cada cliente a lo largo de las sesiones para discernir temas y patrones. Fíjense que esto hay muchos ejemplos, y sucede cuando hay un gran escucha. Por ejemplo, cuando tú relacionas una parte de la sesión con otra sesión o con lo que se dijo al principio. O, por ejemplo, temas repetidos, ¿no? Que hablábamos hace ratito. O cuando un cliente tiene una risa nerviosa y cada vez que habla de algo que le cuesta trabajo se ríe y otra vez se ríe. Estos son temas o patrones que se repiten, y cuando tú estás completamente quieto en esta escucha conectada y co-creada, puedes entonces encontrar ciertos patrones para discernir. Y como yo lo veo, es que lo que hacemos es que en la escucha, nosotros nada más, no nos escuchamos nada más a nosotros mismos. Hay un cliente, nosotros escuchamos a este cliente, pero hay una tercera posición, un poquito basado en esto del observador y la neurolingüística, que es la tercera posición del observador, del coach. Yo me subo para poder observar los patrones, incluyéndome a mí en mi propia actuación. Yo escucho al cliente, me escucho a mí mismo y veo cuáles reacciones voy teniendo yo a lo largo de la sesión de coaching. Y también puedo ver afuera, arriba, y entonces encontrar esos patrones que cuando estamos verdaderamente presentes y callados, surgen y salen. Y por supuesto aquí puse la cuarta, que es la escucha del supervisor, la escucha del mentor, ¿no? En donde es observar todo el sistema de coaching. Bueno, brevísimamente, vamos a concluir para poder iniciar nuestro tema de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, sí, acá tenemos dos frases. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Este es de Khalil Gibran. Y otra que dice, saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad, la locuacidad y la laringitis, de William Jones Ward. O sea, esto como para terminar con algo cómico, y digamos, ahora somos todos oídos para escuchar las preguntas, las inquietudes, las dudas o los aportes que quieran hacer también. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, creo que estuvo muy interesante y hay varias preguntas, comentarios. Hay una cosa que dijeron que yo uso mucho en mi trabajo con mis clientes y en todos los ámbitos, que es uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Si nos acordamos de eso, podemos evitar muchos problemas en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Si nos acordamos que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, no tenemos idea de qué fue lo que escuchó el otro de lo que dijimos si no chequeamos. Así Claro. que tomar esto en cuenta, los invitamos a todos los que nos están acompañando hoy, que no se olviden esta frase de Maturana, porque creo que estas dos frases de Maturana, esa y la otra, Ana, que compartiste, es que siempre el que habla desde un lugar. Y preguntaba a alguien qué es el contexto, ¿a qué nos referimos con el contexto? Hablamos también, Ana, de la sistémico, cómo este enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Les gustaría compartir qué quiere decir cuando hablamos que queremos escuchar desde lo sistémico, que queremos escuchar desde el contexto? Si tendrían que explicar un poquito más eso, ¿qué quiere decir realmente? Yo creo que, lo contesto yo, Ana, después por ahí agregás vos. Tiene que ver con, por ejemplo, en estos momentos, con una visión más abarcativa de tener en cuenta qué es lo que estamos viviendo, por ejemplo, COVID-19. O sea, es parte del contexto en el que estamos todos inmersos y que nos está afectando a todos.
O sea que lo que se aconseja también en las sesiones de coaching es por ahí preguntar sobre cómo está afectando el COVID en la familia o cómo está afectando en el cliente con el que estamos trabajando. Este sería un ejemplo. Otro ejemplo es el cambio climático también, cómo está afectando, en qué zona vive la persona, de qué manera puede estar afectando también el cambio climático. O sea, todas aquellas situaciones o políticas, ni hablemos de política. Bueno, Pero sí, la ¿qué política influencia? definitivamente los estados de ánimo de todos. Así es. Estado de ánimo, resultados de elecciones, grietas, bueno, las cosas que se producen en cada país, de qué manera influyen en el trabajo, en fin. Esto es parte del sistema, o sea, poder escuchar desde nosotros todo esto, incluirlo también en las sesiones. Y cuando estamos escuchando a otra persona también, ver de dónde, qué le está afectando lo que la circunda. Sí. Fíjense que yo quisiera adicionar que lo sistémico también tiene que ver con lo relacional, en términos de el enfoque es la relación, no es la persona. No hay yo y tú allá. Lo sistémico es lo que nos relaciona entre nosotros, que puede ser desde la política y el ambiente, que es lo grande, hasta la relación entre tú y yo, que somos dos sistemas, que estamos creando un sistema nuevo en esta interrelación. La terapia familiar, la terapia de pareja, enfatiza esa relación. Y ahora, con este nuevo libro de Dr. Hawkins y todo el movimiento sistémico nos invita exactamente, como dice Cookie Fisher, a pensar en forma circular. Es decir, no es una forma lineal. A afecta a B, A afecta a B, que afecta a A, que afecta a C, que afecta a B. Es decir, estamos interrelacionados continuamente y entonces nuestro cliente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos hace una intervención y dice, voy a hablar y voy a hacer preguntas, no me voy a poner en este rol. Eso que él hace afecta a todo su sistema, no nada más a él y a la relación particular, sino la posición general del sistema. Fernando pregunta si tener una perspectiva sistémica implicaría un cambio en la duración de las sesiones. No sé si quizás quiera decir que tienen que durar más porque se trabaja en mundo sistémica. No, es una forma distinta de ver. Por ejemplo, Ana, vos hablas de Peter Hawkins. Peter Hawkins acaba de sacar un libro, todavía no está en español, está en inglés, que se llama Coaching Sistémico, muy recomendable. Y él dice que en coaching también es de valor que el coach le pregunte al cliente no solo qué es lo que el cliente quiere conseguir en la sesión o quiere lograr en la sesión, pero también qué es lo que sus colaboradores necesitan que el líder trabaje en su sesión de coaching. O sea, no es solamente cuál es el objetivo del cliente, pero qué es lo que necesitan su sistema, sus colaboradores, la gente con la que trabaja, para que el tiempo que se invierte en coaching sea de valor no solo para el cliente enfrente de nosotros, sino para la organización de la que forma parte. Hay otra pregunta acá que me parece interesante, que es sobre interrupciones. ¿Sí? Una de las cosas, Norma, que compartís anteriormente, cuando estamos escuchando, es no interrumpir. Entonces le voy a preguntar, Ana, ¿querés empezar vos ahora? ¿Qué pensás sobre el tema de no interrumpir? ¿Cómo funciona eso? Pues ese es un temota, ¿no? Porque hay no interrumpir y hay interrupciones que son necesarias. Entonces, no interrumpir significa que tú estás tan presente, tu vocecita interna está tan calladita, que puedes escuchar la voz del otro y seguirlo, ¿no? Que es parte de lo que es importantísimo en términos de presencia y de escucha. Ya ven que como decía Norma, está todo relacionado. Entonces, no interrumpir significa dejar que el otro termine de hablar. Yo he oído, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es que mi cliente habla mucho. Pues déjalo que hable. Déjalo que hable. Ahora, ¿cuáles son las interrupciones que valen la pena? Las interrupciones que van en búsqueda de una insight,
de una apertura de conciencia, no las interrupciones que vienen de tu impaciencia, que eso ya me lo dijo, y otra vez me lo está diciendo, y va de otra vez. Esa interrupción tiene que ver mucho más con tu voz que con la voz del cliente. Saber escuchar desde el punto de vista de no interrumpir, tiene que ver con dejar que el cliente termine. Un cliente me dijo un día, es que si yo dejo que mi esposa termine, siempre me dice lo mismo, siempre me dice lo mismo. Y le digo, ya te fijaste si sientes que ya te escuchó, porque cuando uno ya se siente escuchado, deja uno de decir lo mismo. Y me dice, tal vez no siente que le escuché. Entonces es un tema fascinante, la verdad, porque no existe la receta blanca y negra, ¿no? ¿Quieres agregar, Norma, sobre esto? Bueno, a ver, hay momentos, por ejemplo, como los ejemplos que daba Ana, ¿no? O sea, en situaciones donde el cliente habla mucho, es válido interrumpirlo. Para mí, o sea, a mí me ha pasado, he tenido que interrumpir y preguntarle, bueno, ¿qué relación tiene lo que está diciendo con el objetivo que quiere lograr en la sesión? Porque el tiempo se pasa, la hora se va y no estamos como, se va por las ramas, digamos, ¿no? Abre 20 puertas, también depende del coach, de la cantidad de puertas que permita que abra el cliente, porque si abre tantas puertas que después no llegamos a ningún lado, queda en un nivel muy superficial. Sí, no, porque tocamos tal y tal tema y tal tema. Sí, pero en profundidad no se vio nada. Entonces, a veces es preferible focalizar la sesión y pedirle al cliente, bueno, a ver qué relación tiene con el objetivo que quería lograr para poder focalizar y centralizar en la conversación, porque si no, hay personas que sí, que hablan mucho y se van por las ramas y no, están eludiendo de alguna manera llegar a algo más profundo. A veces no quieren llegar a algo más profundo. Y eso a veces hay que ponerlo sobre la mesa. Ahí te estoy interrumpiendo. No, no. Bien, bien. Entonces en algunos momentos se vale de la interrupción cuando tenemos poco tiempo, por ejemplo, y necesitamos aprovecharlo. Seguirle. Pero en relación con esto es poder darnos cuenta que lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo. Entonces, ¿estamos interrumpiendo al servicio del cliente o al servicio nuestro? Claro. Entonces, lo que decía anteriormente Ana, creo que es muy importante, que es esa voz interna. La metáfora que yo uso, Ana, es la radio, es como nuestra radio interna. Entonces, tenemos nuestra radio interna, nuestra voz interna que está transmitiendo, que nos está hablando, y a veces estamos escuchando a nuestra voz interna en vez de estar escuchando a los otros. Exacto. Entonces, ¿cómo necesitamos bajar, disminuir el volumen de nuestra radio interna para poder estar presente y escuchar al otro? Exacto. Entonces, cuando interrumpimos, estamos interrumpiendo porque tenemos miedo de olvidarnos lo que queremos decir. Estamos interrumpiendo porque lo que tenemos que decir nosotros es más importante que lo que está diciendo el otro. O estamos interrumpiendo al servicio, Norma, de lo que vos decís, que es el autoengaño. Sí, tuvimos una sesión con Fer en Desafío de 30 días que yo estuve hablando del autoengaño, que es cuando nos autoengañamos en coaching, cuando el cliente se autoengaña y cree que al hablar y al compartir está realmente autoengañándose porque está eludiendo explorar lo que necesita explorar. Entonces yo lo he visto mucho en clientes corporativos, donde es obligatorio el coaching y llegan al coaching y dicen, sí, quiero coaching, y se ponen a hablar y dan un montón de descripción de un montón de cosas, pero nunca profundizan, nunca trabajan en ellos, nunca se quieren mirar al espejo. Entonces ahí el coach tiene que identificar cuándo es el momento apropiado para interrumpir y compartir lo que, como Norma vos dijiste, con una pregunta. Inclusive a veces pedir perdón, decir, discúlpame que te interrumpa. Sí, sí, totalmente. ¿Qué pensás sobre, como esto que dijiste, cómo se relaciona todo esto con el acuerdo de coaching que tenemos hoy? O a mí me gusta usar la metáfora de la película. ¿Vieron cuando un amigo empieza a contar una película y se cuenta con todos los detalles y uno ya quiere saber cómo terminó la película? Bueno, esa es una buena estrategia también, preguntarle al cliente, okay, ¿cómo terminó lo que pasó? Entonces hacemos que el cliente salte de toda la historia al final de la historia, y de esa manera también podemos avanzar en lo que estamos compartiendo. Claro. Hay alguien que preguntó algo sobre, en Facebook, si lo vi, sobre el parafraseo, que dijiste, Norma, en un momento, ¿cuánto parafrasear? O sea, una cosa es demostrar entendimiento de lo que se está diciendo y otra es utilizarlo como muletilla.
Una cosa es parafrasear para demostrar que sí escuché lo que dijiste y sin cerciorar la escucha, y otra manera es que el coach lo único que haga es parafraseo porque no sabe qué hacer, otra cosa que hacer. Entonces, ¿qué tienen para decir sobre esto? ¿Querés empezar? Para mí, parafrasear es dar un boleto de recibido y también un boleto de ¿estoy bien? O sea, hay que parafrasear de alguna manera con cierta humildad, porque en esto de que uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, pues sí, quién sabe si los significados que tú estás dándole a eso que estás comunicando es lo que yo escucho. En ese sentido, nosotros solamente nos podemos escuchar a nosotros mismos a través de la red de interpretaciones de la estructura mental que tenemos. Entonces, todo pasa por esa red. Entonces, el parafraseo es para mí una técnica súper necesaria, porque es una técnica que parte de estoy contigo, estoy siguiendo, estoy entendiendo lo mismo que tú. Y creo que cuando estás en total presencia, el parafraseo se da en forma casi natural. No es una danza. Entonces, decir, puedes parafrasear 3 veces y no 5, porque es mucho parafraseo. La verdad, nunca he medido cuánto parafraseo. Lo que sé es que cuando uso el parafraseo, a veces lo uso para que el cliente se escuche a sí mismo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que una persona en una sesión dijo, es que esto es indignante. Y yo le dije, es indignante. Y entonces, hace cuenta que fue un eco. Indignante, indignante, indignante. Y entonces él dijo, bueno, tal vez no sea indignante. Entonces hay un proceso de que el cliente se escucha a sí mismo con el parafraseo. Entonces, creo que para mí es una de las técnicas más importantes para notar que estamos escuchando y desde un lugar, exacto, como un espejo, desde un lugar de humildad, de no tengo la razón, no sé si te escuché, y te regreso, te espejeo esto que me diste, ¿no? En relación con eso, podríamos decir que la intencionalidad sería una diferencia. Así. Como coaches, cuán intencionales somos para usar el parafraseo intencionalmente para hacer ese espejo, para producir ese eco. Entonces, utilizarlo en esos momentos que va a crear valor en la conversación y no como la única o la actividad más importante del coach. Creo que ahí es una de las claves. Norma, hay una pregunta que hicieron sobre lo que explicaste de las células espejo y preguntan cuál es la relación con la empatía. Y sí, claro. Quizá se me pasó hablar de la empatía, pero justamente tiene que ver con la empatía. O sea, el poder ponerse, digamos, de algún modo es como ponerme en los zapatos del otro, o sea, sentir lo que el otro está sintiendo. O sea, por ejemplo, si en la sesión estoy de golpe sintiendo un peso en los hombros y demás, a lo mejor le puedo preguntar al cliente cómo se está sintiendo en ese momento, o sea, si siente algo a nivel corporal. Y además, a lo mejor es muy probable de que esté sintiendo, sí, como una carga en los hombros. Por otro lado, hay algo importante que también en relación a la empatía quería plantear, que es el poder trabajar en la sesión con mis emociones como coach para poder ser de alguna manera instrumento que le pueda ser útil al coach. O sea, si yo comparto a lo mejor algo que estoy sintiendo en ese momento, le puede ser útil al coach saber que a lo mejor esto que le está produciendo también lo produce afuera, por ejemplo, o aburrimiento, o enojo, o irritación. Y a lo mejor esto mismo que está produciendo en la sesión es lo mismo que le produce con su familia, con su pareja, con su jefe. O sea que es muy útil a veces. Esto yo lo aconsejo hacer en personas por ahí, coaches más experimentados, por ahí un coach recién recibido o principiante puede a lo mejor poner cosas personales que no tienen nada que ver con el cliente. De cualquier manera, siempre le preguntamos al cliente, ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? ¿Es válido? Si no, bueno, lo dejamos pasar, digamos, ¿no? O sea, pasamos a otra cosa.
ya que esto es muy importante, ¿no? Poder usarse como instrumento, que esto lo aprendimos en supervisión, poder de alguna manera captar la intuición. Las células espejos también tienen que ver con la intuición, aquello que intuimos que está pasando algo, no sabemos de dónde, porque las células espejos tienen que ver con también algo inconsciente que está pasando, pero podría ser una explicación también de lo que es la intuición acerca de lo que sentimos en relación al otro, o en una sesión de coaching, lo que sentimos con respecto a un cliente. Ya tenemos que ir terminando. Ana, pregunta sobre el tema, algo que compartiste anteriormente, que tenía que ver con el tema de la meta escucha. ¿Sí? Preguntan, ¿qué es la meta escucha y cómo se escucha desde ese lugar? La metaescucha, cuando estamos escribiendo este capítulo, Norma y yo estábamos platicando de esta meta observación. ¿Se acuerdan del decir estoy en el observador y desde ahí veo? Otra manera de decirlo es estoy desde la escucha y desde ahí escucho. Estoy subiéndome a otro nivel de escucha, de forma tal que no solamente estoy viendo lo que está pasando contigo, lo que está pasando conmigo, sino que estoy viendo lo que está pasando entre nosotros y en el contexto que somos. Les pondré un ejemplo. Una vez que hice una consultoría ejecutiva con una familia, y era una familia que estaba en empresa, ¿no? Y muy interesante porque tenía yo 3 dueños, 3 hombres, y estaba yo como coach de ellos, ¿no? Y entonces, pues íbamos muy bien, y hasta que empezamos a no ir muy bien, empezó a avanzar, se empezó a atorar el proceso, entonces fui a supervisión. Y mi supervisión me dijo, ¿te has dado cuenta? Esta era una familia árabe, que eres una mujer coachando a 3 hombres y que hay ciertas posiciones que las mujeres tienen dentro de esa familia y que tú estás tomando una posición que está incómoda para ellos como mujer. Eso es metaescucha. Es un patrón que absolutamente no ves. Tienes que subir porque tú estás adentro, estás metido en el sistema. La metaescucha te permite decir, entonces le pusimos remedio. Lo invité, hicimos coaching hombre-mujer con una familia en empresa. Y entonces, pues, funcionó súper mejor, súper bien, porque de pronto agarré un lugar cómodo donde pude ser útil para el cliente, ¿no? Entonces, eso es metaescucha, y creo que esa parte intuitiva donde a veces dices, haces esa pregunta increíble que no sabes ni de dónde salió a la mitad de la sesión, o relacionas una cosa con algo que pasó hace 2 meses en el coaching y la traes al frente. Eso es metaescucha. Estás arriba, estás tan quieto que te subes y puedes verlo, y ahí se conectan los patrones. Eso que traes, Ana, es algo que quizás tienen poco tiempo para presentar. Presentaron los 6 puntos de la competencia excelentemente. Y acá hay una distinción de escucha también, que es la escucha lineal y la escucha no lineal. Exacto. La escucha lineal es escuchar por lo último que acaba de decir el cliente. Y la escucha no lineal es justamente esta escucha sistémica, es esta escucha por lo que pasó ahora y cómo se relaciona esa con lo que pasó antes en la conversación, qué es lo que pasó en otras sesiones de coaching, y se trae toda esa información, se mezcla, digamos, y la traemos a la conversación ahora, pero requiere justamente también estar presente y requiere conectar, hacer conexiones entre cosas que se escucharon anteriormente y llegar ahora. Ahora, otra cosa que también Ana está trayendo muy importante, que es que cuando estamos escuchando, vemos que es bastante complejo, porque estamos escuchando por lo que se dice, por lo que no se dice, estamos escuchando las creencias, los valores, el cuerpo, la energía. Estamos escuchando, es más complejo de lo que creemos. Y hay un elemento que estás trayendo que es bueno reforzar, que es el tema cultural, y que a veces los coaches y hasta ahora la ICF no le prestaba tanta atención. Y con este nuevo modelo, al hablar de contexto, al hablar de sistemas, estamos prestando atención a elementos culturales. Ahora, cuando hablamos de cultura, no hablamos necesariamente de países o étnicas. Cultura también puede ser diferencias generacionales, de género, de orientación sexual, religiosas. Todas estas diferencias culturales
llamando culturas a grupos que comparten valores, creencias, rituales, muchas veces son invisibles, no las ven los coaches y si no le prestan atención y pueden estar jugando un rol. Entonces, Ana, lo que vos traes que aprendiste en tu supervisión es poder escuchar también por la posibilidad de los filtros culturales que tenemos y que si no los exploramos, estoy hablando de Peter Hawkins. Bueno, Peter Hawkins también es mi supervisor, entonces, trabajando con él, cuando empecé a trabajar con él, la primera pregunta que me hizo es, ¿qué necesito yo saber de ti para poder trabajar contigo? Entonces, esa también es una muy buena pregunta para hablar desde lo cultural y para poder entender la cultura del otro. ¿Qué es lo que necesitamos saber del otro para poder trabajar con ellos sin dar por sentado que porque vivimos en el mismo país, la misma ciudad, nos vamos a entender? Este es como elemento también para prestar atención. Tenemos que terminar. Última pregunta. Apareció acá el tema de las emociones y cómo derivar y cuándo derivar. Esto es una pregunta que da para toda una sesión. Fer, Sebas, Ana Paula, esto me parece que da para otra sesión en otro momento, que es cómo derivar, relación entre coaching y psicología. Hay una sesión que Norma hizo para la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica sobre cómo derivar justamente el mes pasado, así que esa sesión está disponible en YouTube. Si la buscan, entonces ahí tiene una presentación de 1 hora, pero una síntesis cortita, las dos, basada en su experiencia. ¿Por qué no empezás vos, Ana, a compartir brevemente qué prestás vos atención para derivar? Norma, ¿qué prestás atención vos para derivar? Y vamos a terminar la sesión de hoy. Yo enfatizaría 3 cosas. Lo primero es ver si la fisiología del cliente está bien. Es decir, si el cuerpo, la mente, si yo le digo con mis clientes el hardware, ¿no? La computadora está funcionando, el cerebro está bien, si no, pues habrá que derivar, porque el coaching no puede. La segunda que yo digo es si la persona está en algún tipo de adicción o conducta que le impida el compromiso, ¿no? El coaching crece a través del compromiso, va creando a través de estos acuerdos que hacemos. Entonces, si la persona no es capaz de crear compromisos y cumplirlos. Y la tercera sería porque ya el coaching llegó a cierto plató, a cierto lugar en donde no avanza. Entonces, tal vez sea de otra naturaleza la intervención que puede apoyar al cliente. Siempre, siempre, siempre el cliente al frente para derivar, ¿no? Bárbaro, Ana. Sí, estoy de acuerdo contigo y por ahí lo que yo podría agregar es cuando alguien llega no con una adicción, sino un familiar de un adicto. Hay instituciones que se dedican especialmente a trabajar con familiares de adictos o patologías que por ahí, depresiones o situaciones emocionales muy intensas que no logra controlar la persona. En esos casos, yo leí ahí que había una pregunta de si nos declaramos incompetentes. A veces no es necesario que nos declaremos incompetentes, o sea, podemos compartir, tener una red de trabajo de psicólogos, de médicos, de psiquiatras, y poder compartir por ahí el trabajo con un psicólogo, o sea, pueden seguir haciendo coaching siempre que el psicólogo, o sea, el profesional de la salud, esté de acuerdo, y trabajar con el profesional de la salud, o sea, trabajar en equipo. O sea que una derivación no necesariamente tiene que ver con que somos incompetentes, o somos incompetentes en un aspecto de la vida de la persona. Entonces, si la persona quiere bajar 10 kilos, a lo mejor tenemos que trabajar también con un nutricionista, pero puede seguir trabajando con nosotros todo lo que tiene que ver con la dificultad realmente de la disciplina, la voluntad, en fin, otros temas que le pueden ayudar también, el trabajo en equipo. Bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos, porque la verdad que la sesión me pareció que fue muy linda, aprendimos mucho, creo que hubo un contenido muy valioso para todos. Últimas palabras, ¿cómo le gustaría despedirse? ¿Algo que quieran decir para despedirse? A ver, yo lo que tengo acá 2 frases, que una de Silvia Lerner que dice, el que sabe escuchar comprende los silencios. Y otra que le escuché a Luis Karchak el otro día que me encantó, que dice, el conocimiento habla, la sabiduría escucha. O sea,
como 2 frases que me gustaron mucho. Muy lindas, Norma. A mí me gustaría despedir la sesión invitándolos a hacer prácticas de mindfulness, prácticas en donde puedan ustedes empezar a practicar todo el tiempo en escuchar su voz, ser conscientes, poder disminuir su volumen para poder escuchar al otro, ser conscientes de nuestros propios juicios y creencias, es decir, afinar el violín que somos nosotros para que cuando toque el coaching, cuando toque la Beethoven, se oiga precioso, y que continuar trabajando en nosotros mismos para poder ser esa escucha. Buenísimo. Si quieren compartir todos los que nos están escuchando, sus comentarios, observaciones, veo que en el chat room hay varios agradecimientos. Quería agradecerle mucho a las dos, Norma, Ana, un gusto compartir este espacio con ustedes. Quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, hacer la invitación de que se involucren en las redes sociales, que compartan en Instagram, en diferentes espacios, lo que aprendieron el día de hoy. Yo también lo voy a estar haciendo, así que si me quieren seguir y escuchar, les voy a compartir algunas ideas, algunas cosas que se quedaron incompletas, porque hay mucho para hablar. Podríamos hacer las 8 sesiones sobre la escucha. ¿Verdad? Y están todas relacionadas, además, como dijeron anteriormente, o sea, para escuchar hay que estar presente. Si no hay confianza, no se puede escuchar. La escucha es lo que permite, como decías, Norma, el evocar la conciencia, que es lo que vamos a hablar mañana, y después también el seguir desarrollando y aprendiendo. Si no hay escucha es muy difícil conseguirlo. Así que todas las competencias están relacionadas. Y mañana vamos a tener a Cris Bolívar, que nos va a estar acompañando sobre el tema de cómo la próxima competencia que tiene que ver con evocar conciencia. Cómo creamos conciencia, cómo creamos insight en nuestros clientes. Así que los esperamos y será hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Norma y Ana, por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Adiós. Gracias. Adiós, hasta mañana.